Hola, soy Leonard Nimoy. La siguiente narración de extraterrestres es real. Y por real quiere decir irreal. Son puras mentiras, pero mentiras divertidas. Y es que al fin y al cabo no es justamente eso la verdad. Pues la verdad, no. Grande el señor Spock, grande, grande, grande. Qué excelente serie esa primera temporada de Star Trek emblemática. Me da una pena terrible haberla venido a ver tan tarde. Creo que es una serie que podría haber disfrutado de pequeño, aunque la exhibían no sé por qué motivo. En ese tiempo no la vi. Creo que me estoy adelantando nuevamente. Sean todos bienvenidos. Hoy día estamos en el sexto capítulo de este podcast de Story Mod Night, que viene en una versión media rough, porque no es que esté sin guión, pero sí tengo muchas cosas de las cuales contarles que han pasado esta semana, que he visto. Y bueno, como siempre vamos a hacer una horita y algo de una plática amena, y también les voy a contar un poquito de los proyectos a futuro que estoy continuamente preparando y compartiendo con ustedes. Como saben, yo soy Nitsuga. Hoy día estoy más muerto que nunca. Hoy día lamentablemente me envicié jugando un estúpido juego de estos juegos ambiciosos de celular, de una especie de Tetris bastante raro. Y no me di cuenta de la hora, se me pasó bastante rápido. Y son cerca de las 4 de la mañana. O sea, hoy día empecé a grabar mucho más tarde de lo que comúnmente grabo. Yo grabo casi siempre a las 2 de la madrugada. Para mí es una buena hora, muy cómoda. Así que puede ser que también tengamos afecto bastante ruido, porque ya a las 4 de la mañana Santiago empieza a moverse, empieza a haber más ruido en las calles y quizás de pronto tengamos por aquí algún perro o algún vehículo pasando. Además, mi garganta está un poquito media rasposa. Siento que ando como medio resfriado. He estado esta semana con esa sensación como que te enfermas y no te enfermas. Es medio raro. Y además que con una falta de sueño pero espantosa. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar un poquito hoy día. Hoy día tenemos hartas cosas que tocar. Hoy día tengo que hablar un poco de una molestia bastante grande. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar un poco de juego. Pero vamos a partir por mi molestia. Ya, y de hecho en la portada de este podcast lo puse ahí como el... Le puse Z estafa. En el fondo no es una estafa, sino que es para hablar un poco y retomar un tema que aquí en el país, en Chile, es súper polémico, que tiene que ver con las garantías, tu derecho a garantía. Si nos remontamos un poquito más atrás, el retail en Chile siempre ha sido un retail bastante abusivo en el sentido con lo que son los derechos del consumidor. Y hasta hace unos años atrás, el retail de videojuegos aquí en el país estaba súper en pañales, era súper un mercado muy gris, ya que estaba ahí en la barrera. Podría decir que hace años atrás el 90% del mercado de videojuegos era ilegal porque estaba por el lado de la piratería. O sea, aquí en Chile la piratería hasta hace unos años atrás, hasta hace la última generación de consolas que no permite piratear o chipsear una consola, estaba repleto. Estamos hablando de Persas, Galerías, Eurocentro, Portal Lion. O sea, era una cosa gigantesca. Y ese 10% que quedaba era el retail general que todos conocemos, que son las famosas multitiendas. Que bueno, el que quería darse el gusto de ir y comprarse un juego original iba y se lo compraba. Yo la verdad me compré bastantes, nunca tuve problemas, porque uno nunca piensa que puede tener problemas con los videojuegos o con algún artículo o elemento que compre para videojuegos. A mí me pasó en una ocasión con el Play 4, yo lo compré el día 1, el día de salida aquí en Chile. Y no recuerdo quién me hizo un comentario de que esta partida de PlayStation que estaban llegando a Chile no eran versiones americanas, sino versiones brasileras. No tengo certeza alguna de que eso sea cierto. No sé si hay una manufactura en Brasil. La verdad lo desconozco. Ya, pero me llega ese comentario y... Y no sé, me quedó la bala pasada. Cuento corto, nunca tuve problema con la consola. Hasta que pasó casi un año. De hecho, es más, lo voy a recordar. Yo tenía, para vencer la garantía, creo que le quedaban como 5 días y la consola simplemente no prendió más. No sé si fue por un update, no sé si fue por un problema técnico. En ese momento empecé a meterme a foro y empecé a averiguar que mucha gente estaba teniendo este mismo problema de que la Play 4 se moría de golpe. Bueno, en esa ocasión, un retail de videojuegos, que en ese caso fue ZSmart,
va y me devuelve me hace valer la garantía y me cambia la consola por una nueva. ¿Ya? Era la primera vez que yo tenía problemas con un producto de videojuego. Y en esa ocasión me quedé con una muy buena sensación de la tienda ZSmart, que es uno de los retail, entre comillas. A ver, aquí en Chile, de los retail reconocidos de videojuegos hay como tres o cuatro, creo. Podríamos decir que ZSmart, vamos a hablar de Z ¿no? ahora en adelante, la tienda Z, es la mejorcita, por decirlo así, porque, a ver, ellos tienen la mentalidad de que la persona que te atiende tiene que ser una persona de tu nivel, o sea, tiene que ser una persona que consume videojuegos, que sabe de cómic, que sabe de cine, entonces te atiende un tú a tú. Y eso lo hace muy ameno, muy ameno. O sea, imagínate, tú cuando vayas a un retail mayorista, no sé, una multitienda por decirlo así, tú le preguntas a un vendedor la región del juego, con qué idioma, subtítulos, o incluso a veces una recomendación. Y los tipos no tienen idea porque son vendedores generales. En cambio, cuando tú vas a Z, tienes vendedores que sí saben de qué te están hablando. ¿Ya? Ellos han jugado el juego, son gamer, aman su pega, así que todo bien. Y por este mismo efecto, que es un elemento que yo valoro mucho, que no veo en los otros retail de videojuegos, siempre he ido a comprar ahí. Siempre he comprado mis consolas, ahí he comprado mis videojuegos. Y nunca he tenido un problema hasta hace unas 2 semanas que cometí el grave error. Yo no había querido comentarles esto a ustedes porque hoy día, más que decirles no compren en ZSmart, quiero decirles que tengan ojo con las garantías y el cómo hacer validar sus derechos de consumidor. ¿Qué es lo que me pasa? Me fui por un notebook gamer, un Asus, efectivamente el ROG, no recuerdo el modelo del ROG, pero son de estas últimas líneas de notebook gamer que llegaron a Chile. Y es una máquina súper potente, estamos hablando de un i7, no sé cuántos gigas. Bueno, piensen que ustedes podrían jugarse un The Witcher, un GTA así en full calidad y podríamos vivirlo al máximo. Y me animé a comprármelo porque la verdad hace harto rato quería jugar varios jueguitos que están por ahí dando vuelta en PC. Y también porque quería renovar el computador. ¿Ya? Así que dije, bueno, me la voy a jugar. Tenía unos puntos acumulados en Z. Fui y lo compré. Y para mala suerte mía, al segundo día el equipo empieza a presentar defectos. Fallas en que no arrancaba rápido, se quedaba atascado, cronometré 2 minutos, estamos hablando de una Asus Gaming, 2 minutos en que arrancara, no me cargaba el Steam, o sea, les digo la verdad, lo único que pude jugar a ratos, que lo bajé para poder esperar, porque uno cuando inicia un PC recién comprado, tiene que hacer tanto seteo y tanta cuenta que tiene uno que agregarle, que mientras tanto me bajé este jueguito en el store de Windows, este de los Minions, y jugaba a ratos eso, mientras se cargaban, se actualizaban, etc. Entonces el primer día me pasé tratando de configurar y cargar el computador para que quede óptimo. Y cuando empieza el segundo día, que es cuando quiero empezar a jugar, me empiezo a dar cuenta de que el computador no daba la talla en nada. O sea, se me estaba quedando pegado con juegos de muy baja calidad gráfica. O sea, no recuerdo, por ejemplo, este juego, el Emily's Want to Play, que es un juego muy básico a nivel gráfico. Es uno de los juegos como livianos que tenía en el Steam y fue el primero que bajé de mi cuenta como para tratar de testear el computador. Y la verdad que no daba la talla, se quedaba pegado, había mucho lag y no lograba entender qué pasaba. Y a todo esto, a los ratos me empiezo a dar cuenta que en la parte de arriba de la pantalla empiezo a tener un píxel blanco. O sea, ya definitivamente el computador tenía algo, no estaba respondiendo y el píxel fue lo que a mí más me asustó, ¿cachai? Así que nada, me redirigí rápidamente al servicio al cliente, les cuento la situación y me dicen que bueno, ante cualquier cosa, para poder saber qué tiene el computador, ellos me lo tienen que recepcionar, lo tienen que revisar. Y aquí empieza la gran burocracia que muchos de ustedes quizás han tenido que pasar. Y les voy a contar mi experiencia desde el punto de vista que lo vean como un aprendizaje y entiendan qué es lo correcto y qué es lo no correcto, ¿ya? Primero que nada, las políticas de garantía de cualquier cosa que tú compres, las únicas válidas están publicadas en el CERNAC, al menos aquí en Chile, ¿ya? Que es la entidad que se preocupa de que a ti te hagan valer tus derechos como consumidor. Entonces todas las políticas que salen en letras chicas, en las páginas web de los portales de retail o de la tienda que sea, son bastante dudosas.
O sea, por ejemplo, ustedes se van a encontrar en estas tiendas, incluyendo Z, que hablan de que no hay devoluciones y un sinfín de cosas. Bueno, todo eso ante la ley es ilegal. Así que primero que nada, no se asusten. Pero las tiendas lo ponen porque también es un medio de protección y porque también hay un dejo mucho de flojera. Hay mucha flojera de parte de la gente cuando le salen productos fallados en hacer el proceso de reclamo. Esa es la verdad. Entonces, bueno, retomando un poco la historia, mando el equipo a la tienda, lo voy a dejar al tercer día o cuarto día, ya no recuerdo. Y la idea de ellos era recepcionarlo para que el técnico de ellos pudiera saber qué tenía y qué acciones tomar, porque eso es lo primero que nada que ustedes tienen que hacer. Cuando a usted les sale un producto fallido, sea de la característica que sea, cuando la empresa lo recepciona, primero tienes que decirles a ustedes qué tiene el producto para saber qué hacer. O sea, si quieren que te lo cambien, si quieren que te lo refaccionen, te lo reparen, o en el caso de que tú hayas comprado recién el producto y este no sea capaz de ¿cómo se llama?, de cumplir para lo que fue hecho, por decirlo así, tú tienes también incluso el derecho de pedir una devolución de tu dinero, sin ningún problema. Y esa garantía, les digo, es para todos los productos que puedan haber en el planeta, ¿ya? Todos los productos tienen esa garantía y esa cobertura legal. Es más, cuando ustedes les retoman el equipo o lo que sea para poder chequearlo, la garantía se detiene. Legalmente se detiene. Así que no se asusten si no lo van a tener en su poder 20 días, un mes, etcétera, porque la garantía queda totalmente detenida. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? A los 3 días el técnico, el experto técnico de ZSmart, me manda un correo y me dice que la verdad no tiene la capacidad de saber qué tiene el computador, así que se lo va a mandar a los técnicos de ASUS. Y me dice, bueno, eso va a tardar alrededor de 15 días. Ya, ok, digo yo, está bien, es un protocolo. Entonces yo le coloco un correo de vuelta y le digo, bueno, me informan qué es lo que tiene y a esperar nomás. Pues así que de buena forma esperé las 2 semanas. Créanme que antes de cumplir el tiempo legal, que son 15 días, me contactaron y me dijeron que el computador había llegado de vuelta y que básicamente no tenía nada y que simplemente le hicieron una restauración. Y yo quedé plop porque, bueno, el computador, si era tan simple hacer como hacer una restauración, lo podría haber hecho el otro técnico. Y no me mencionan nada acerca de la falla de la pantalla, que es lo que a mí más me asustaba. Ya, porque ustedes saben que cuando hay un píxel que está fallando en una pantalla, eso es síntoma de que en cualquier momento se quema la línea entera de la pantalla y la pantalla se va a la casa. Chao. O sea, imagínense, ir otra garantía. Entonces, y ante los defectos de la máquina, la verdad que ese notebook Asus Gamer, o como quieran llamarlo, que la verdad a mí ya me tiene súper apestado, aunque no es culpa de Asus, porque bueno, siempre van a haber equipos que salen defectuosos, pero era la primera vez que probaba con la marca y créanme que no voy a volver a probar nunca más con un Asus. Pero no estoy diciendo que ustedes no tengan que comprar un computador Asus, eso es decisión de ustedes, la verdad. A lo mejor hay muchos usuarios que tienen un Asus, que han comprado un ZSmart y no han tenido el problema. Es el caso mío, esto es algo súper especial. Yo ya había tenido problemas con un PlayStation 4 y la marca me lo repuso, que es lo que yo quería en ese momento. Bueno, ante la situación yo les digo que la verdad no me interesa tener un computador defectuoso porque me llama mucho la atención el proceso tan raro, y les pido que por favor hagan valer mi garantía legal y que me lo cambien por uno nuevo, de otra marca, otra cosa, porque la verdad no quiero quedarme con un producto defectuoso. Y además el hecho de haber pasado todo este rato desagradable, uno también genera una desconfianza con las marcas. Uno dice, bueno, Asus no es lo que uno creía, entonces no quiero volver a pasar el mal rato. Bueno, a todo esto salta el área de garantía de ZSmart y me dice que nada de eso es posible, que simplemente pasa a retirar el equipo y que si en el futuro cercano llega a tener cualquier problema, puedo mandarlo nuevamente a servicio técnico. Yo le digo, pero ¿cómo? O sea, esto no... No sé si se empiezan a dar cuenta que ellos mismos, los mismos protocolos que tienen estas personas, te empiezan a poner trabas y a cerrarte las puertas como para que te quedes callado y te quedéis con eso y punto, y chao, ¿cachai? Cosas que es súper pésimo. Yo refuto esa situación y me dicen, miren, aquí ya esta es la excusa de un técnico profesional que viene supuestamente de Asus, de la empresa, que se lo traspasa al técnico de ellos y me dicen que un computador simplemente se puede dañar por el simple hecho de estar conectado a internet. Yo la verdad no soy especialista, no soy técnico, no soy o sea, no tengo estudios para poder hablar de eso, pero sí soy un usuario de hace muchísimos años de computadores. Y es primera vez que veo o escucho que alguien me diga que un computador se puede dañar por estar conectado a internet. Que un sistema operativo falla
por una conexión a internet, siendo que un computador está hecho para estar conectado a internet. Y yo entiendo que a veces un sistema operativo se puede actualizar mal, que puede generar un problema, y uno hace una restauración y listo, pasa. Pero esta situación la verdad me parecía muy rara. Hasta ese momento no me querían hablar, ni me comentaron de la falla de la pantalla. Y bueno, yo ahí la verdad ya dije, no, esto no puede ser. Y yo estando al tanto de mis derechos como consumidor, voy y les digo, ¿saben qué? Agradezco mucho la gestión de parte de ustedes, pero yo voy a ver esto con CERNAC, que obviamente es la entidad que, como les comento, hace valer tus derechos de consumidor, porque si la verdad ellos no estuviesen, yo me tendría que quedar, morderme la lengua en este momento, perder mi dinero, ir y buscar el computador y quedarme con lo que hay nomás. Y como dicen en buen chileno, cagaste, te mando saludos. Y eso antes pasaba muchísimo en Chile, muchísimo. O sea, hoy en día, a mucha gente que llega a estar en este punto como estoy yo, dice, bueno, prefiero quedarme con él porque no quiero hacer el trámite, que no quiero perder el tiempo, a veces es un producto de un valor bajo, entonces no es tanto problema. Pero créanme que cuando ustedes están en, no sé, pues con un teléfono, con un computador, que son costos mucho más altos, uno no puede quedarse con algo que no quiere y que más encima no funcione para lo que fue hecho. Así que nada, en ese momento lo único que hice, dije, bueno, me encontré como cualquier usuario, primera vez que me pasaba esto, dije, ¿cómo lo hago? Me voy a la página del CERNAC y créanme, chicos, que es lo más fácil y sano que puede haber. Es lo más fácil. Te creas una cuenta en 2 pasos, te vas a tu cuenta, a la sección de reclamos, creas tu reclamo, entregas todos los datos de la empresa que están en la boleta, adjuntas la boleta, los documentos de recepción y cuentas tu experiencia y básicamente qué es lo que tú quieres al finalizar este caso. Y ellos te van a dar una respuesta dentro de los siguientes 20 días hábiles, creo. Que es donde ellos se toman la molestia de contactar a la empresa, ver qué es lo que pasó y ver si es que ellos respetaron o no tus derechos de consumidor. De no haberlos respetado, que claramente es lo que está pasando con mi caso, me deberían devolver el computador. O sea, no sé si cambiármelo, pero en el fondo yo ya no quiero el computador. Creo que, bueno, no creo, Zsmart acaba de perder un gran cliente, si esa es la verdad. Y créanme que yo no soy de andar hablando mal de las empresas, pero sí creo que a veces uno tiene que transmitir las experiencias. Y créanme que comentando este mismo problema con un par de contactos por ahí por internet, me encontré que no he sido el único. Entonces, ahí es donde te das cuenta, donde se ven las diferencias al respecto de las políticas de una empresa. Cuando una empresa tiene políticas de pasarse por alto los derechos de un consumidor para bienes de ellos, que obviamente es claro, una empresa tiene que siempre privilegiar sus bienes, pero cuando tiene esas políticas tú te das cuenta cuáles son las políticas internas que puede tener como empresa. ¿Cachai? O sea, cuál es la mentalidad de la empresa cuando literalmente lo que buscan es aprovecharse de los vacíos legales que hay en este país y cagar a los consumidores. Ahora, esto no es una novedad lo que les estoy contando, esto pasa en todo sentido, pasa en las grandes multitiendas, con las grandes marcas, y le puede pasar a cualquiera, con la cosa más simple o la cosa más cara, ¿cachai? El tema es que uno tiene que estar como a veces medio preocupado y estar al tanto e informado de qué hacer. Bueno, cerrando un poco el tema esto del fraude Zsmart, que les voy a llamar yo ahora, hice el reclamo por el CERNAC y bueno, estoy esperando. Sé que al final, si Zsmart, por ejemplo, el CERNAC dictamina que tienen que respetar la ley y devolverme el dinero, por ejemplo, y ellos no lo hicieran, sé que puedo ya pasar una denuncia legal al juzgado. No creo que vaya a pasar a eso porque la verdad tampoco creo que ellos van a ser penalizados, tengo entendido, y van a pasar varias cosas, pero bueno, eso lo dirá el tiempo. Y bueno, en un futuro podcast, no creo que sea el siguiente ni el subsiguiente, les voy a contar cuál fue el desenlace de eso. Porque es una historia que comenzó recién y es primera vez que la estoy pasando. Estoy medio molesto, no por tener el computador, sino que por el hecho de cómo te tratan. Esa es la verdad. Ahí es cuando tú te das cuenta que el valor cliente no tiene nada de valor para ellos. Al contrario, tú simplemente eres dinero. Y es lógico, es verdad, eres solamente dinero, una venta. Pero cuando las empresas realmente se preocupan de sus clientes, hay diferencias. Hay claras diferencias, ¿cachai? Y ahí tú te das el valor. Y bueno, por algo hay marcas que crean, la gente les tiene un gran aprecio, mientras que otras no. Si esa es la verdad también, para que nos vamos a estar engañando. Así que bueno, les voy a ir contando en el futuro qué es lo que pasa con ese maldito computador Asus y qué es lo que me dice Zsmart fraude.
para ver si es que ellos cumplen con la ley y si es que respetan esta situación legal. Así que nada, les voy a contar después qué es lo que fue de eso y a ver si es que en el futuro recupero eso y logro comprar en otro lado, que a esta altura ya ni siquiera sé si vuelvo a comprar un notebook. Veremos si le sacamos partido o no y si hacemos un par de cosas con él, pero mientras tanto la verdad estoy más preocupado de otras cosas. Bueno, saliéndome de este mal rato, estas semanas han sido también bastante interesantes con lo que respecta al cine. La serie de Star Trek, que de hecho la tengo puesta ahora en la pantalla, hace poquito salió el capítulo de esta semana, se pegó un update bastante bueno y agarró como vuelo y la verdad me tiene muy interesado. Creo que en unos podcasts anteriores había hablado de ella y compartido un poco la sensación que tenía con la serie, pero como que retomó un poquito de rienda y me está gustando mucho más. La he estado siguiendo, me tiene bastante enganchado y creo que es muy asertivo esto que está haciendo Netflix de soltarte ahora los capítulos por semana. Creo que con la serie, con esta serie de, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llamaba esta segunda, como esta precuela que tuvo Breaking Bad? La historia de Saúl, del abogado. También los capítulos se soltaban de esa forma, por semana. Y te hace, la verdad, una situación un poco más interesante, porque hoy en día Netflix, la verdad, nos tiene un poco mal acostumbrados. Yo, que soy un adicto a la serie, cuando te sueltan una serie de golpe, por ejemplo, lo que me pasaba con House of Cards, 13 capítulos de una, puta, la serie no te dura nada, pues. Lo único que hacía es sentarte en la cama o en el sofá como a ti te guste. Y te quedáis ahí, te quedáis ahí, te quedáis ahí, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y al carajo la serie, te la viste de una patada. A mí me pasa muchísimo. Y te quedaste un año más esperando y llega a ser angustioso. O sea, creo que la emoción de estar esperando el capítulo que viene. Bueno, yo creo que lo viví mucho con los eso. Con los yo iba así, pero esperando el, el portal web online que la subía subtitulada primero para verla, porque ya la angustia parecía casi un drogadicto de querer ver la serie y saber qué carajo pasaba. Bueno, y este formato que está tomando Netflix lo veo muy interesante. Ahora, estamos a días de que se estrene la segunda temporada de Stranger Things, que también la estoy esperando con mucha ansia. Y ojalá la puedan hacer también un poquito pausada, quizá un capítulo o dos capítulos por semana, aunque la verdad no creo. Yo creo que la van a soltar de golpe. Yo creo que la van a soltar de golpe porque más encima ustedes se meten al Netflix y van a ver que ya está un contador regresivo por la serie. Todo el mundo está con el hype al máximo. Esa serie también me gustó mucho y Stranger Things a mí me duró una noche y una madrugada, una cosa así. Fueron casi 13 horas, una maratón. No sé cómo puedo ser tan adicto a las series, la verdad. Pero es caótico. Otra cosa interesante que se nos viene, estamos a par de 2-3 días ya, es el estreno de Thor Ragnarok. Que bueno, hace rato después de Los Guardianes de la Galaxia y Spider-Man, es la película que he estado esperando con mucho hype. O sea, este fin de semana tengo varias cosas que hacer. Es probable que me arranque a ver un gran amigo, a Maxine, a Curicó. Y me voy a llevar los equipos porque lo más probable es que grabe un podcast allá especial. Quizás va a ser un podcast bastante extraño ese, porque no vamos a tener un tema de conversación, vamos a hablar de la vida, vamos a conversar cosas, quizás vamos a hablar de eventos, vamos a hablar de música, de cine, y va a ser un poco más rap de lo normal. No voy a tener tanto cuidado en la grabación quizás, porque vamos a estar quizás en un ambiente distinto. Así que eso también va a ser interesante. Pero y eso va a provocar también el hecho de que no voy a poder ver Thor ese fin de semana, porque creo que Thor se estrena este viernes 27, si es que no me equivoco, aquí en Chile. He visto por ahí en varias publicidades que es el 5 de noviembre, pero no sé por qué por ahí ve el 27. Puede ser que haya alguna diferencia, no estoy seguro, quizás estoy equivocado. Ojalá esté equivocado porque quiero ir a verla en Avant Premier. Y la verdad, le tengo mucha fe a esta nueva Thor. Creo que, a ver, si nos vamos un poquito más atrás, Thor fue una película que le costó arrancar, pero tomó una personalidad propia y ¿cómo decirlo? Tiene su propio espacio ocupado. Se ganó a lo largo de dos películas como
como el carisma del personaje, que obviamente no es tan popular como un Iron Man o un Spider-Man, ¿cachai? O sea, yo creo que le pasa un poquito lo mismo que al Capitán América. O sea, yo creo que cuando partió el universo de Marvel, cuando vimos la primera Capitán América, que es el primer Vengador, había un espacio ahí, una falencia que a muchos no les gustó mucho la película, porque era revisar los inicios, era revisar detalles que quizás muchos no conocían, porque cuando hablamos de superhéroes todos conocemos Superman, todos conocemos Batman, todos conocemos Spider-Man, que es que es por decir el commodity de que todos podemos ver, igual que el mundo de los mutantes, X-Men, etc. Pero cuando tú empezás a hablar un poquito más fino de superhéroes, simplemente te empezás a quedar con sí lo ubico. Yo creo que muchos conocían a Iron Man, pero no conocían su historia a fondo. Muchos conocían o habían escuchado de hablar del Doctor Strange. A lo mejor algunos ni saben que existían. O como pasa con la historia de Pantera Negra. Hay un universo que se está expandiendo y hay gente que no lo conoce al 100%. Entonces, en mi caso, bueno, yo conozco los orígenes del Capitán América, tengo la cultura para saber de qué estamos hablando, pero hubo gente que no. Entonces la recepción de la película fue bastante así como media tirante, por decirlo así. Como entre éxito y no éxito, ¿ya? O sea, era una pieza que necesitábamos para armar el rompecabezas, como pasa con la primera Thor, pero... ¿Pero por qué? Porque yo creo que también se le dio una pasada y un posible éxito, porque todos sabíamos que ese era el pie para Avenger. Cuando viene la segunda película de cada uno de estos personajes, tanto de Capitán América como Thor, creo que pasa una consolidación y se sienten unas películas mucho más gruesas, más robustas, con mucho más guión, y los personajes se ganan su espacio, hay que decirlo. O sea, Capitán América 2, El Soldado de Invierno, es una película de acción con una trama que es exquisita, funciona sola, esa es la verdad. Y dio paso para darle cimientos a un Capitán América y volverse un personaje muy querido. Creo que pasa lo mismo con Thor, con la segunda parte de Thor, que también se gana su espacio, se entiende un poco más de su universo. Pero la diferencia acá es que Capitán América deja unos cimientos muy claros y tiene un nexo muy fuerte con Iron Man, con Tony Stark. Y cuando sale esta Civil War o Capitán América 3, por decirlo así, se siente una película tan robusta, que es prácticamente casi una película. Yo a mí personalmente la sentí una película tan importante como que hubiese sido un Avenger. Porque bueno, las Avengers siempre han sido como las etapas, las que han marcado la fase. Pero esa película la sentí muy especial, como que cohesionó mucho, aportó muchísimo. De hecho, creo que aportó mucho más de lo que fue la era de Ultron, la Avenger 2. Creo que esa película fue bastante débil, fue como ver un poquito más, pero Civil War creo que fue la nota gorda. ¿Qué es lo que pasa en ese punto? Bueno, tenemos un Thor totalmente ajeno, que no participa de esa Civil War. Entonces, ahí Thor queda como un poquito al debe. Y creo que esta película viene a completar ese espacio. Viene a darnos ese golpe en la mesa. Y nos viene también a dar una película que va a tener otro ritmo. Va a tener otro tipo de... Siento que va a ser una película de mucha comedia. Que va a tener muchos tonos de lo que es el universo, por ejemplo, de los Guardianes de la Galaxia. Que que vive solo, es muy colorido. O sea, las películas de Thor, si se dan cuenta, no eran tan coloridas, eran como mucho más simple, más sobria. Pero por como la estamos viendo, como Thor se va a empapar de este nuevo universo. O sea, vamos a sacar a Thor de Asgard, aunque va a estar en la Tierra y todo, y va a estar en un universo tan hermoso, tan vasto, que es el que hemos visto en Guardianes de la Galaxia. Entonces vamos a conocer constelaciones, vamos a conocer otros extraterrestres. Entonces creo que esa película va a tener matices muy interesantes. Yo creo que es una de las películas que hay que ver. De hecho, a mi parecer, Spider-Man a mí me encantó. De verdad me encantó. Creo que es una joyita. Creo que espero a ratos ver la segunda parte y espero verlo en la primera parte de Infinity War. Pero creo que esta Thor puede ser más interesante. Mucho más interesante, que nos puede entregar mucho más valor agregado a construir la historia de Thor y también a hilarnos un poquito más la historia de lo que se nos viene en Infinity War. O sea, estamos hablando que vamos a quedar a puertas de Infinity War con Thor. Creo que los hechos que van a ocurrir en la película van a ser
puntapié de la historia de Infinity War, y eso es como súper lógico. Así que, como les comento, le tengo mucha fe a esta película y tengo muchísimas ganas de verla. Tocando un poco también de algo más de cine, viendo por ahí la cartelera, bueno, después de Blade Runner no me he visto nada más, la verdad. Blade Runner me voló la cabeza. Creo que en el podcast anterior, cuando hablé un poco de Blade Runner, después que lo terminé y lo subí y lo escuché, me di cuenta que hubieron muchas cosas que no hablé de Blade Runner. O sea, Blade Runner fue es que la verdad es una película que está a un nivel tan exquisito visualmente, que te agrada tanto verla, que no he querido de hecho ni siquiera volver a ver tráiler ni nada. O sea, es como que estoy esperando que salga en su versión Blu-ray, poder disfrutarla en casa con mayor detalle, y quizás voy a estar hablando un poco más de ella en algunos podcasts en el futuro. Pero es un tema que vamos a estar tocando siempre. Pero bueno, uno tampoco no puede estar siempre viendo cosas buenas. Uno siempre dice, bueno, al menos es mi punto de vista. Yo siempre creo que para poder tener una opinión y un abanico del mundo, uno tiene que ver las cosas que a uno le gustan como las cosas que uno diría que jamás vas a ver. O sea, no me gusta Rápido y Furioso, pero las veo porque para poder decir que no me gustan o porque son malas o criticarlas o dar una buena crítica al respecto de la saga, uno tiene que verlas. Así que en estas 2 semanitas me dije, voy a escoger 2 películas que sabía que eran películas malas, que eran películas que no iba a ver en el cine y que no les daba ni una chaucha. La primera fue la última de Transformer, que aquí se hizo llamar como el último caballero o algo así. The Last Nine. Sí, creo que fue el último caballero. A ver, cuando puse la película, ya sabía lo que lo que iba a ver. O sea, ya. Ustedes saben que después de haber visto las 3 primeras Transformers, que una fue más mala que la otra, pero que al menos tenían un hilo conductor, nos enfrentamos a este reinicio de los Transformers, que fue la verdad esa batalla en China con dinosaurios, con un guión que la verdad... ¿Sabéis que no me quiero tomar ni la molestia de hablar de los actores ni nada? Porque era una película de mierda. Era una película de mierda que cuando yo la vi decía, ¿cuándo va a terminar? No podía creer que una película durara 2 horas y no había ni una cuota de acción que uno dijera, wow. Pero, curiosamente en esa película, bueno, yo rescato mucho el diseño de personajes de uno de los robots del francotirador, no recuerdo cómo se llama, que es uno de los malos, que a mí me encantó muchísimo el diseño de ese robot. Y también rescato que al menos en esa aburrida historia se podía entender de qué se trataba la película. Así que yo dije, bueno, esta última película va a ser un bodrio más de lo mismo, con esta peste de que ahora son caballeros medievales con espadas, que la verdad la sentía media pecada con moco. Yo no les voy a decir sincero, no soy un conocedor en extenso del universo Transformer. La vi de pequeño, vi la primera generación, vi algunas modernas, tengo juguetes de los Transformers, de hecho tengo varios, tengo creo que casi toda la primera línea de los juguetes de Transformers que salió con la primera película. Y siempre he tenido ganas de hacerme de algunas versiones antiguas que andan por ahí dando vuelta, pero tampoco es una serie que me ha matado, pero sí está dentro de mi cultura. Entonces tengo que verla. Pero mi problema llega a tal que cuando empiezo a ver esta película, primero digo, no entiendo cómo Anthony Hopkins está trabajando en esa película. No sé si le han puesto mucha plata en la mesa o lo hizo por hacerle un favor a alguien o para que la película pudiese tener algo de peso y uno dijera, bueno, esto de verdad se las trae. La verdad no sé, todavía no logro entender eso. El problema de esta película, que aparte de tener una historia realmente extraña y mala y que te da un pie para una próxima película, aunque ya todos dicen que Michael Bay se retiró de la saga y dijo que no hacía más porque la verdad ya no sé cómo podía cagarla más, la película tiene un problema de guión, o sea, de hilo conductor espantoso. O sea, a ratos te pierdes constantemente con los cortes que tiene y no se cacha para dónde va la película. O sea, mira, les voy a dar un ejemplo. Hay una parte súper puntual, filo con los spoilers acá. Si la han visto bien, si no, cagaron. Esa es la verdad. Hay una parte donde empieza una persecución en la película y ellos llegan arrancando, el personaje principal con los robots y los niños que lo acompañan, a un pequeño pueblo. Este es un pueblo, típico pueblo de desierto, donde no existen edificios de 2 pisos. O sea, ya saben lo que estoy hablando, de un pueblo de gringo en el desierto. O sea, imaginarlo es muy fácil.
en plena de toda esta batalla empiezan unos drones, porque hay un escuadrón que ahora caza Transformers. Los Transformers obviamente están prohibidos, son como considerados casi terroristas en la Tierra. Los empiezan a seguir a ellos, empieza esta persecución y de golpe les digo, están corriendo y volando entre medio de una ciudad que tiene rascacielos. Entonces hay un hilo conductor de espacios, de cómo contar la historia, de las tomas, pero espantoso. Están corriendo por una calle en un punto y a la siguiente toma están, no sé, en un callejón que no tiene una continuidad visual. Hay una falta de continuidad visual a lo largo de la película, pero gigantesca. O sea, hay una falencia de los guiones y del hilo conductor de la película tan grande que tratan de taparlo mucho con mucha broma. Eso es una cosa que me di cuenta de esta película. Trata de tener mucha bromita entre medio, mucho de ridiculizar a los personajes, que es una fórmula que solamente a algunos le funcionan, a Michael Bay no le funcionan, la verdad. Él simplemente sirve para hacer explosiones en cámara lenta y sonidos de fondo medios electrónicos, que eso lo aplica en todos sus formatos de película. Y la verdad es que es espantoso. O sea, a rato, aparte de decir cuándo va a terminar este bodrio de película, no podía creer, la verdad, no podía creer que la hubiesen cagado tanto. Llegaba a ser espantoso, ¿sabes? O sea, yo no sé si le dé la posibilidad a una próxima película. Esa es la verdad. Es como si eso hubiese sido la guinda de la torta. Si de verdad hubiese un reinicio a estas alturas, que ya con 4, con 5 películas, no sé si puede haber un reinicio. De verdad, no sé si puede haber un reinicio. Los robots están más humanizados que nunca. Viejo, eran robots. Yo quería cubos como los Transformers. ¿Por qué? O sea, yo entiendo que si tú bajas eso a una realidad, tiene que ser como eso, pero bueno, creo que cada vez fue más degenerada la situación y los guiones menos justificados. No, la verdad que es una pena, fue una decepción de película. Y la verdad pasó al tacho de la basura. O sea, fue una película asquerosa. O sea, de hecho me arrepentí de haber perdido esas 2 horas y tanto de mi vida. Fue asqueroso. Fue realmente malo. Pero para mi sorpresa, y aquí es donde rescato, ni se van a imaginar la película que me gustó. O sea, cuando llega a mis manos esta película dije, no puedo creer que vaya a ver esto. O sea, vamos a hablar de Baywatch o Guardianes de la Bahía, como se llaman acá en Chile. Fue una serie que tuvo, si no me equivoco, más de 10 temporadas. Estuvo... No te voy a mentir, creo que fueron 10 años al aire y yo creo que más. Yo no sé cuántos capítulos llegué a ver de esa serie. Yo la veía cuando era chico. Era una de las series top del momento. Me encantaban las actrices que salían, aparte de Pamela Anderson y otras chicas que estaban ahí. Y de hecho es más, he estado haciéndoles unos post tributo en el blog a estas actrices, porque la verdad están guapísimas. Y las que están ahora están más increíbles. De hecho, hasta hace poquito acabo de subir un post de una de las actrices que sale en esta nueva Baywatch, que es la que viene a reemplazar al personaje de la Pamela Anderson, por decirlo así, de la versión antigua. Y créanme que cuando ustedes ven una película, o sea, un remake primero que nada de una serie, donde dicen, bueno, el protagonista es La Roca. Ya, La Roca es el rey de los remakes de este momento y de las películas, de la comedia de película de día domingo, que a muchos no les gusta y a otros sí les gusta para pasar el rato. A mí me gusta pasar el rato, a mí me gusta ver películas de La Roca, creo que son entretenidas, tienen un humor bastante... no subió de tono, pero es bastante familiar, es agradable y son películas como para verlas un domingo en la tarde y perder 1 horita 20 de tu vida no es tan terrible. Ya, la verdad, creo que a veces me he encontrado con algunas cosas de La Roca que han sido bastante interesantes y a mí él como actor me agrada bastante, o sea, él me gusta como personaje, por lo que proyecta, etc. Y cuando lo confrontas al Zac Efron, que la verdad para mí Zac Efron es nada, o sea, no voy a hablar de su background, porque para mí es de esos actores empaquetados, por decirlo así, que no tiene ningún gran aporte en el cine. Y no lo va a tener, porque la verdad toda la vida va a estar haciendo este tipo de película. El ver esa combinación con esos trailers que estaban dando vuelta, porque la verdad que ni siquiera había visto el trailer completo, porque cuando lo vi dije, wow, no. Dije, bueno, vamos a ver la película, y para mi sorpresa, créanme, la película es una comedia
tan absurda, que se ríe de sí misma como quiere, con unos diálogos pero realmente buenos, mucho sarcasmo, mucha comedia. Yo me cagué de la risa, me cagué de la risa. Al rato ya la he visto 3 veces. La he visto 3 veces la película de corrido. Me pegué con la música, tiene buena música, es rápida, es dinámica, tiene una historia simple. Y para los que vieron Baywatch, como yo, se van a dar cuenta que es muy de la mano de la fantasía que tenía la serie. Ya de gente que hace, por decir, la acción de policía, que ustedes saben que en la vida real no sería así. Pero tiene toques muy interesantes y la verdad que créanme, aunque yo... Estas son las sorpresas que pasan y a veces uno se pega con una película. No quiero decirles que la película es buena. No, no, si la película no es buena, pero es una comedia. O sea, si tú querés ver comedia en este momento, de lo último, con buen sarcasmo, con buenas tallas, véanse Baywatch. De verdad, véanla. No se van a decepcionar. Bueno, si no les gusta, ya es porque no tenemos el mismo tipo de humor. Pero la película cumple. Ni cagando para ir a verla al cine. O sea, no les digo la verdad. No vayan a hacer la estupidez de ir a comprarse el Blu-ray. No. No, 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 no. O sea, esperen que se las presten. Sean tan desgraciados si quieren de verla online. Es decisión de ustedes. Si quieren bajar la pirata. Si quieren comprarle la cuneta. Es cosa de ustedes. Ustedes ven cómo se ganan en el infierno. Pero es una película que de verdad vale la pena ver en familia un domingo y cagarse la risa a veces con amigos. Está bastante interesante, les digo. Y fue para mí la sorpresa grata de estas últimas 2 semanas. Que si la pongo al lado de Blade Runner, la verdad es como... es como un abismo de la estupidez más grande con la joya más hermosa, pero qué increíble que las dos me gustaron. Y estamos hablando de cosas totalmente opuestas. O sea, mira la imbecilidad que estoy llegando a decir. Creo que... A ver, son 10 para las 5 de la mañana y estoy hablando estupideces, pero quizás es la falta de sueño. Necesito tomar un poco de agua, esperen un momento. Hoy estoy a dieta de pura agua, me estoy tratando de desintoxicar. Hay un momento en la vida que uno tiene que empezar a comer mucho más sano de lo que uno cree que come. Así que tomen harta agua. A ver, dejando de lado un poco todo lo que hemos hablado de cine y del mal rato con Z Estafa, les había prometido hablar de RPG. Y la verdad es que de hecho es el tema principal de este podcast. Miren que llega a parecer absurdo. Llevamos no sé cuánto rato hablando de cosas que nada que ver y todavía tenemos que hablar de RPG. A ver, hoy día no quiero hablar como el experto conocedor que se ha jugado, porque mira, a ver, RPG existen de todo tipo. O sea, yo creo que el primer RPG que jugué en mi vida, recuerdo yo estaba en el colegio y tenía un compañero, no recuerdo su nombre, pero llegó un día a la sala de clase y se andaba pavoneando, quebrándose porque tenían su poder en versión original, el Final Fantasy, si no me equivoco, Final Fantasy 7. Sí, creo que era el Final Fantasy 7 o el 6. Uf, no recuerdo. No recuerdo cuál era. Pero bueno, era la versión de lujo, caja, varios discos. Y como en ese tiempo no se podía tener muchas más cosas, estaba en japonés. Pero les digo, la caja era increíble. Si hubiese podido tenerla, la hubiese tenido. Y todos hablaban de lo increíble que era Final Fantasy. Y yo en mi vida, el único acercamiento que había tenido a un RPG, creo que en una ocasión había jugado algo de Zelda en Super Nintendo. Pero no había probado los RPG así in situ. Ya en ese tiempo RPG existía mucho. Yo sabía de Final Fantasy en Nintendo. En una ocasión me lo pasaron y no logré entenderlo, no logré jugarlo. Aparte que en esos años los RPG eran 100% en inglés. Ya recordemos que en la época que les estoy hablando, los videojuegos no existía el concepto multilingüe. Ya, o sea, yo vine a jugar Resident Evil 2, 3, Resident Evil 1 en inglés. Y era como llégate a cagar. O sea, tú entendías los juegos porque ibas traduciendo tú en tu momento, por lo que podías comprender, por lo que ibas compartiendo con compañeros. Y ahí te ibas armando una noción más o menos de lo que podía tratar el juego. Entonces, llegar a jugar un RPG en ese tiempo era bastante complicado. Muy complicado. Y recuerdo que en ese tiempo yo fui y conseguí, ya está, estoy hablando de yo ya tenía Play 1. Y el primer Final Fantasy que me hago es el Final Fantasy VII con Cloud, bueno, la saga legendaria que todos conocemos. Y en ese tiempo
no sé por qué logro conseguirlo en español. Era una versión PAL, de hecho. Ya en esos años todo lo que tú querías conseguir en español estaba en PAL. Y el gran karma mío era el televisor. Ustedes saben que en eso, bueno, para los que no sepan, en esos años hablar de un PAL o un NTSC, por último, aunque tu consola pudiese leer los dos formatos, tu televisor era un problema. Y por suerte en ese tiempo en mi casa se hace un cambio de televisor y puedo jugarlo. Bueno, para suerte mía estaba en español. Y cuando empiezo a disfrutar de Final Fantasy VII, la verdad, fue una cosa, a ver, fue como casi una revolución para mí descubrir una historia, un guión en ese momento, porque nunca había jugado ni había tenido una intensidad y una conexión tan grande con un videojuego. Yo creo que esto le pasó a todos en ese tiempo. Porque tenía un guión tan robusto, tenía tantas ganas de ir a explorar. Por primera vez tenía ahí un concepto de mundo abierto, que no era un mundo abierto, nadie hablaba de un mundo abierto. Estábamos hablando que eso era un simple sandbox, que en un punto que tenía ahí una nave para poder moverte de un continente a otro y descubrir un par de lugares que, entre comillas, estaba súper controlado, si nada era al azar. Eso no era un mundo abierto. Entonces, enfrentarte a eso, a la posibilidad de crecer, de evolucionar, de craftear elementos para tus personajes, llegaba a ser pero espeluznante. O sea, a ratos yo no le veía final al juego. Era algo impensado. O sea, de hecho, cuando logro terminar ese Final Fantasy, fue como. Fue como un plot, porque ¿qué hago ahora? Yo me acuerdo que en esa ocasión llegué a hablar con compañeros, si habían sacado un final distinto, en nivel estaban. Tenía un par de compañeros que lo jugaban, recuerdo en el colegio. Y era súper angustiante porque en aquellos tiempos, bueno, no teníais para meterte en YouTube a ver un gameplay y cachar más o menos de qué estaba hablando el resto de la gente o qué es lo que ellos habían sacado. Entonces fue como la vez que lo jugué. De hecho, es más, yo nunca más volví a jugar el Final Fantasy. Creo que en ese momento me lo jugué como pensé que tenía que jugarlo. Visité todo lo que pude visitar. Hubieron muchos lugares que me quedaron que no pude acceder, cosas que no pude, bestias que no pude vencer. Pero yo dije en ese momento tengo que dar un paso más allá. Y me pasó el Final Fantasy VIII. Y ahí la verdad que me quedó la cagada. Me quedó la cagada porque el Final Fantasy VIII se despega de la versión de los monitos pequeñitos y me trata de vender una película que, que es maravilloso. O sea, la verdad, que nos pongamos a describir Final Fantasy VIII es bien difícil, es muy complejo. Todos los que lo jugaron saben a lo que, no, a lo que me estoy refiriendo. Mundos mucho más hermosos, mucho más diversos. O sea, fueron horas, horas y horas y horas y horas. Y era como que gracias Square Enix por haberme dado esta joya. Gracias. Gracias por haberme permitido jugarlo, por haberlo vivido, por haberlo palpado. Porque fue una maratón, fue casi como una serie, como las series que uno se ve. No paré hasta que lo terminé. En ese tiempo, la verdad, ni siquiera voy a decir cuánto me puede haber demorado en jugar ese juego. Pero es un juego que después, con los años, yo traté de volver a jugar. De hecho, es más, ese Final Fantasy yo lo terminé varias veces. Ese fue el primer RPG que yo jugué varias veces. De hecho, si no me equivoco, lo jugué 3 veces, pero lo terminé solamente 2. ¿Por qué hice eso? Porque la primera vez, bueno, lo jugué como cualquiera, tratando de sacar todo, de entender un poco el crafteo, la evolución, todo era un poco más distinto del anterior. Pero la segunda vez me empecé a dar cuenta de muchos detalles, de cómo obtener bestia, el hecho de robar cosas a los enemigos, etc. Y por esas cosas de la vida, ya habiéndolo terminado, me llega una guía. Una guía que era en estas que salían en estas revistas españolas, GamePro, no recuerdo el nombre. Y empiezo a leer, estamos hablando de las primeras veces que uno podía tener algo de información como guías o tutoriales. Y me empiezo a dar cuenta que, por ejemplo, la mayoría de las bestias que podía tener y que me iban a permitir visitar lugares mucho más complejos, yo las debía robar en batallas cruciales a personajes, porque ahí uno tenía el comando robar. Y básicamente uno robaba algo, pero no sabía qué era hasta que terminaba la batalla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como ya había avanzado, creo que había terminado en esa ocasión la segunda vuelta, había terminado el primer disco, digo, bueno, no importa. No importa, lo vuelvo a jugar. Y lo empecé a jugar como en orden. Empecé a sacar todo, empecé a darme cuenta que podía llegar más lejos, que pude explorar muchos lugares. Recuerdo que hubo una isla donde me salía un cactus gigante que nunca pude matarlo, nunca. Pero llegué muchas veces a pelear con él. Pero esa experiencia fue mucho más completa. Después de eso, me paso a un nuevo Final Fantasy, que es el 9, que
por esas cosas de la vida, cuando yo siempre he jugado los juegos un poco más atrasados de lo que van saliendo, porque en esos años tampoco iba a la par con los lanzamientos. O sea, uno no es como hoy en día, que uno está informado de todo lo que va a pasar, cuándo el día, y uno espera el día del lanzamiento. No, ahí era como lo que traía el mercado, lo que botaba la ola. Entonces cuando me llega Final Fantasy IX, lo empiezo a disfrutar muchísimo, muchísimo. Lo empiezo a jugar mucho, creo que termino el primer disco. Mira, recuerdo que llegué a la parte de las arenas movediza y que no sé, no recuerdo bien si eso fue haber avanzado bastante o poco. Y el juego lo abandoné. ¿Y por qué lo abandono? No porque no lo quisiera jugar, sino porque me viene el cambio de salto de consola. Me acuerdo que en ese tiempo yo ya estaba mirando lo que era Play 2. Y creo que, si no me equivoco, por esos motivos dejo Final Fantasy IX de lado. Seamos realistas, el juego no lo volví a jugar nunca más. A los años después lo bajé la versión que salió para mobiles. Lo empecé a jugar nuevamente y dije, bueno, voy a darle el tiempo para poder jugar los traslados de micro cuando tenía que ir a la oficina. Pero resultó ser de que no me encantó como en esa ocasión. No sé por qué. Si me vuelvo a remontar, cuando me pasa eso, yo me acuerdo que automáticamente cuando hago el cambio de generación, me salto a los Final Fantasy que vienen, que son el X, el X2, el 12, el 3, bueno, toda la mezcla de Final Fantasy que vienen ahí, y me empiezan a llegar unas cantidades de decepciones muy grandes, porque seamos realistas, esos Final Fantasy ahí empezaron a ser muy de capa caída. Yo los jugué casi todos, pero ninguno lo terminé porque la mayoría me decepcionaba o me aburría la mitad de la historia y no los continuaba. De hecho, es más, los juegos los tengo por ahí y nunca más me volvió a dar ganas de volver a jugarlos. Como que me pasó que tenía una decepción tras otra. Una decepción tras otra. Y los RPG en ese momento en mi vida empezaron a quedar de lado. No, sí, soy súper sincero, yo tampoco he sido un jugador muy en extenso de los RPG o de juegos que tengan mucho RPG o que incluyan el elemento RPG, porque cuando un juego incluye el elemento RPG o de frente se pasa a ser un RPG con todas las letras, con todo el título, uno sabe que es un juego que tiene que invertir mucho tiempo, que tiene que hacerse el ánimo, que tiene que ser una franquicia que te guste, porque si no de frente el juego va a quedar botado, al menos por mi punto de vista. Entonces con los años probé muchos RPGs importantes con renombre y me pasaba siempre lo mismo. Me venía como una decepción porque no podía encontrar ese encantamiento que había con la... O sea, no encontraba esa chispa que me fascinó cuando jugué los primeros Final Fantasy. No encontraba ese nivel. Y no estoy hablando de gráfica, estamos hablando de narrativa, de historia. Aquí muchos pueden tener una opinión totalmente distinta a la mía, pero al menos fue mi experiencia personal. Así que la verdad me fui por otros lados, por otros gustos de videojuegos. Yo soy más del estilo de Last of, de Uncharted. Entonces con los años, sin querer, fui abandonando todo lo que era el RPG. Lo fui dejando de lado. Hasta hace un par de meses, más o menos un año, que empiezan a hablar del nuevo Final Fantasy XV. Y como yo siempre sigo bastante dejado con los temas, dejé que saliera los DLC, dejé que la gente hablara, dejé que la gente lo alabara, vi gameplay, leí muchos comentarios. Y ya habiendo pasado casi un año y tanto de su lanzamiento, estamos hablando que esto fue en el 2016, veo que hay una oferta donde sale una versión completa que incluye, entre comillas, como todos los primeros DLC. Sé que todavía están saliendo un par de DLC que son las versiones, las historias de cada personaje. Y dije, bueno, me voy a dar una segunda oportunidad de jugar un Final Fantasy. Porque dije, ¿sabéis qué? Llevo jugando cosas muy buenas estos últimos años, he disfrutado mucho los videojuegos, he vuelto a jugar clásicos, retro, etc. Pero dije, bueno, necesito un RPG. Y ya todo el mundo está hablando de Final Fantasy XV, así que vamos a jugar el Final Fantasy XV. Y cuando recibo Final Fantasy XV, en ese mismo momento, miro hacia el lado y está la edición completa de The Witcher 3. Que yo les voy a ser súper realista. Yo jamás había jugado un The Witcher.
jamás. He escuchado de él, he escuchado alabanzas, excelentes comentarios como juego RPG, como lo he escuchado de Fallout. Tengo amigos que se vuelven locos y han perdido la vida en Fallout. Yo me van a creer que jamás he jugado un Fallout por el mismo hecho de la decepción de los juegos que incluyen RPG. Porque sentía que no iba a encontrar algo a la talla. Entonces en este momento me encuentro con estas dos ofertas y digo, bueno, ¿sabéis qué? Me voy a llevar The Witcher porque no está tan caro. Creo que es un juego que por lo que he leído está bastante bueno y es una narrativa que la verdad me llama la atención. A mí me gusta mucho el tema medieval, fantasía, demonio, duende, bruja. Sabía por dónde iba la historia, así que me llevé los dos. Como siempre partí con Final Fantasy. Agarré el juego, entendí un poco las dinámicas y empecé a dedicarle horas. O sea, ya llevaba bastantes horas jugando Final Fantasy. Con un juego muy satisfecho, tengo que decirlo, muy satisfecho. Tiene cosas muy hermosas, dinámicas muy entretenidas. Creo que la historia, a ratos, ¿qué es lo que me pasó a mí? Empecé a jugar, a disfrutarlo, a explorarlo, ¿ya? Entonces a nivel de historia no he avanzado mucho. Llevo un par de capítulos, pero lo he ido haciendo con tiempo porque dije, si voy a retomar un RPG, quiero jugarlo a concho, quiero disfrutarlo, no quiero estar enfrentándome al último capítulo y darme cuenta que me quedaron cuantas misiones sin hacer. Y eso pasa mucho hoy día en los juegos. Por ejemplo, me pasaba con todos los juegos de aventura cuando jugué los Tomb Raider, que bueno, son juegos como muy pasajeros, muy rápidos, pero que cuando te encontráis de golpe que estáis en el final, porque te lo tiraste como una maratón, te diste cuenta cuántas misiones y cosas te quedaron para atrás. Y como son juegos tan rápidos que tú te juegas a la pasada, al menos en mi punto de mi experiencia, no son juegos que voy a rejugar. O sea, no voy a hacer un stop de seguir sacándole cosas ocultas cuando ya lo terminé. A mí me pasa que cuando uno termina un juego siento que ya el espacio quedó ocupado. Y volver a tratar de sacar elementos por obtener una medalla o completar una submisión, a esa altura no va a aportar mucho. Esa es la verdad. Me pasó con The Last of Us, me pasa con Uncharted, aunque los he rejugado, pero siento que ya lo jugaste, ya. No sé si valga la pena. Entonces me puse como objetivo jugarlo como corresponde, o sea, ir explorando, ir sacando todas las submisiones como corresponden, para poder tener un buen nivel, recorrer el mapa, que te digo que es bastante vasto, encontrar elementos. Y como les digo, en un punto estaba recuperando toda la magia de lo que era Final Fantasy. Y además esto sumándole los conceptos de videojuegos de hoy en día, porque hoy en día se habla mucho de los juegos con mundo abierto y los mundos tipo sandbox. Y creo que aquí hay una diferencia bastante compleja que la gente no entiende. Cuando hablamos de mundo abierto, hablamos de juegos que son capaces de vivir solos. Ya no estamos hablando de gráfica, no estamos hablando de quién tiene el mapa más grande, ni de cuántos elementos pueden haber en ellos, sino que estamos hablando de un juego que tú te paras con el personaje en una esquina, en la era que esté ambientado, y te das cuenta que el juego tiene vida propia, que los elementos varían según las situaciones que tú vas haciendo, que tu presencia puede intervenir en un ambiente, puede provocar situaciones y puede causar cosas buenas como cosas malas, que tú puedes ir e interactuar con lo que sea, con el objeto que esté alrededor. Obviamente siempre los mundos abiertos van a tener limitantes, o sea, a veces no hay a poder tomar el avión Jumbo y explotarlo contra un edificio, o sea, eso no, en GTA lo podéis vivir, o sea, yo creo que GTA es GTA 5 o GTA 5, como le llaman la gran mayoría. Es uno de esos juegos donde sí ocurre un mundo abierto real. Es un mundo vivo, es un mundo que está afecto a tus acciones y donde tú tienes una libertad tal que podías ingresar al juego y al carajo a la historia. Tú podrías estar jugando, haciendo lo que se te antoje y tomar las misiones cuando tú quieras. Y eso es lo rico de un juego de mundo abierto. Entonces imagínate cuando lo mezclas con un RPG. O sea, la combinación se vuelve devastadora. Y cuando estoy jugando Final Fantasy XV, me pasa un poco eso. Siento que estoy con una historia muy rica, que estoy con elementos de exploración muy, muy llamativos, con un mapa muy vasto, donde tengo mucha interacción. No al punto de un mundo abierto como GTA V, no tanto como eso, pero sí hay muchas libertades. Sí hay muchas decisiones de saber qué hacer,
de cuándo ir para allá, de en qué horarios levantarte, de en qué comer, dónde dormir. O sea, son los elementos que yo extrañaba en un RPG. Pero, y aquí es donde viene la disyuntiva, ¿por qué quería hablarles de RPG? Vamos a poner una pausa aquí y vamos a volver a hablar de lo que son mundos abiertos y sandbox. Si nos empezamos a mirar para atrás, existen muchos juegos que alegan ser mundos abiertos, como Mafia, como The Watch Dogs, como los Assassin's Creed y todos los que tratan de apostar por mapas gigantescos con muchísimas submisiones. Y la verdad es que esos no son mundos abiertos, son simplemente sandbox, donde son mundos muy mecánicos. ¿Ya? Yo creo que a esta altura los sandbox más malos que he visto este último tiempo son los de Watch Dogs, son los de Mafia 3 y de Watch Dogs, tanto el 1 como el 2, creo que el 2 más aún todavía. Pésimos sandbox, no puedo creer que alguien hablara de mundo abierto ahí. Y los Assassin's Creed trataban como de salir un poquito en la media, pero el gran mundo abierto que yo siempre he sentido es el de GTA V, ¿ya? Bueno, teniendo eso claro y para que me entiendan y por qué les expliqué lo que era un mundo abierto, se me ocurre poner un ratito de Witcher 3 para poder probar qué es lo que es The Witcher 3, ¿ya? ¿Qué es lo que se viene con The Witcher 3? Bueno, la edición coleccionista que está ahora, bueno, no es coleccionista, es una edición completa, trae los dos DLC, las dos DLC de las grandes historias que tiene The Witcher, que es el Blood and Wine y el Hearthstone, creo que se llama, más los 12 DLC que salieron a lo largo del juego, que son submisiones, vestimentas, armaduras, etc. Y un día le pongo stop a Final Fantasy y empiezo a jugar The Witcher y me voy literalmente al carajo. Al carajo. O sea, a la hora y media de juego me volví loco. Me volví loco. O sea, a ver, para que me entiendan, la magnitud de esto es tan complejo. Estamos hablando que The Witcher, y creo que yo lo hablé en un podcast anterior, es un mundo, o sea, de partida una historia basada en novelas, con una narrativa muy compleja. Tuve que ponerme a leer un poco y averiguar y a entender qué había pasado en los dos juegos anteriores para tener un poquito de background, porque hay muchos personajes que te van a salir en la historia y que tú tienes y a los cuales tú tienes un pasado y vas a tener que responder y reaccionar a ese pasado a tu favor o en contra, ¿ya? The Witcher 3, primero que nada, es un juego increíblemente vasto. O sea, hace mucho rato que no veía mapas tan grandes, pero mapas que se pueden explorar al 100%, al 100%, centímetro por centímetro. Y cada una de las áreas del mapa son distintas, con distintos climas, con distintos horarios. Tú decides dónde vas, dónde no vas, cuál es el nivel de peligro, el poder subirte a las montañas, el poder sumergirte en el agua, el meterte en castillos que nadie te mandó a meterte, descubrir que si tú te vas a galopar a cualquier parte del mapa, a lugares que ni siquiera tienen señalado una misión, te puedes encontrar algo. Ahora, a eso le mezclas una narrativa increíble, o sea, estoy hablando, o sea, yo no, aquí a lo mejor se me van a tirar encima, pero creo que ya lo comenté, The Witcher es un universo tan rico como El Señor de los Anillos, ya, a ese nivel estamos hablando acá. Entonces cuando tú tienes una narrativa tan exquisita, con diseños de personajes, con una narrativa tan bien hecha, con un ambiente, un mundo abierto de verdad, te das cuenta que es quizás uno de los mejores RPGs que pudiesen haber. O sea, CD Projekt, la verdad, hizo una obra de arte con The Witcher 3. Y no estoy exagerando. Piensen que es tan compleja la narrativa del juego que una decisión que tú tomes en algún punto afecta a tu juego en el futuro, en horas después del futuro, en capítulos después del futuro. O sea, el tú llegar a un lugar en forma agresiva te puede cambiar la historia completa. El responderle mal a alguien te puede cambiar la historia. O sea, el qué comprar, el cuánta comida llevaste, si te cambiaste o no te cambiaste de ropa. O sea, todo está tan bien conectado y tan bien hilado que al final, te digo, te empapas de una forma pero increíble. O sea, yo digo, empecé a jugar The Witcher y lamentablemente Final Fantasy es un juego maravilloso, precioso, que voy a seguir jugando, pero en esta ocasión lo tomé en su caja, lo guardé
y se fue a la repisa. Y por primera vez después de casi 15 años, si es que no estoy exagerando, me encuentro con un RPG tan exquisito, tan completo, con un mundo abierto de verdad, con una narrativa, con una historia que yo quería escuchar y lo más increíble de todo es que pude recuperar esa sensación de estar jugando los primeros Final Fantasy. Puede ser que mi caso sea súper corto, con poco background para hablar, porque yo creo que hay gente adicta a los RPG y han jugado en su vida 1000 RPGs más que yo, ¿ya? Pero lo importante de un RPG es qué es lo que te deja y cómo te va marcando, ¿ya? O sea, todos sabemos que hay gente que ama el RPG o el rol, que también va muy de la mano. Y hay historias maravillosas, y eso es la verdad. Yo creo que todos los RPG son muy exquisitos, son muy complejos, son historias que van mucho más allá que cualquier juego normal, que cualquier historia normal. Depende mucho de tu gusto y de cómo tú quieras abordarlo. Pero la verdad, aunque mi historia con los RPG fue bastante de mucho más a menos, y con mucha decepción, creo que por fin di con una historia realmente exquisita y que está satisfaciendo todas mis necesidades de videojuego en este momento. O sea, está al punto que te digo que The Witcher provocó que dejara de jugar muchos juegos. O sea, dejé de lado Horizon, dejé de lado Resident Evil, Devil Within al carajo. O sea, un juego del cual no voy a entrar porque cuando caí en el primero me decepcioné terriblemente, boté dinero con ese juego y estoy viendo que el segundo es más de lo mismo. Entonces, estoy totalmente parado con lo que respecta a videojuegos. Estoy full concentrado en The Witcher, sacando muchas misiones, recorriendo mucha tierra. O sea, a rato saqué la cuenta que me hice una norma de ya, hoy día voy a hacer, por ejemplo, 2 misiones principales, unas 5 submisiones y voy a salir a galopar un rato. Y muchas veces me pasa que me pierdo galopando y termino armando la historia yo. Yo veo para dónde voy. Yo veo si sigo el hilo conductor. Y a lo largo igual te voy a topar con el hilo conductor. Entonces la libertad del juego es tan exquisito. Y gráficamente, créanme, no es lo mejor que he visto en gráfica. Pero el juego es precioso, precioso. O sea, los parajes, los atardeceres, la construcción geográfica de The Witcher es preciosa. O sea, piensen que yo me puse a ver los diarios de desarrollo y que hayan trabajado años en el tema de los árboles. O sea, tú estás una noche de lluvia con ventolera, luna llena y ves cómo se comportan los árboles, cómo se comporta el pasto cuando hay tormentas, cuando hay truenos, cuando vas galopando en plena tormenta. O sea, de verdad les digo, la iluminación exquisita. Y aparte que lo mejor de todo es que, aunque es un mundo de fantasía, respeta las realidades de un ser humano. O sea, tú eres un brujo, tienes poderes, todo lo que tú quieras, pero también te cansas, necesitas comer, necesitas reponerte. No te repones sumándote vida, no. O sea, tienes que dormir técnicamente, definir bien tus armamentos. O sea, hay momentos en que te vayas a meter a lugares que ni cagando podés ir a meterte, no estás capacitado para ir a meterte ahí. Y obviamente porque tenés que subir de nivel. Pero muchos RPG te ponen trabas con eso. No podéis llegar ahí porque tenés que tener un nivel X. Bueno, aquí podías ir a meterte igual. Yo me he ido a meter con perros bravos y los he logrado matar y me han costado muchísimo. Y yo técnicamente no debería estar metido ahí. No debería tener el nivel para hacerlo. Pero lo he podido hacer. Y la verdad es que, bueno, las libertades de Witcher son tan vastas, tan maravillosas, que es un juego que quiero recomendar sí o sí. Sí o sí, por favor. Si tú este último tiempo no has jugado un buen RPG, quieres una buena historia, quieres entretenerte, quieres estar horas con un juego que es casi como la novela que tú tienes en tu, como decirlo, al lado de tu cama, y que a ratos en las noches tomas y avanzas y lees y te gusta leerla, pero no quieres terminarla. Es ese el nivel que tenemos con Witcher, una historia que, créanme, todavía ni siquiera imagino terminar ese juego. O sea, cuando me sienta que esté en el último capítulo, cuando ya estén decisiones claves, viendo qué final voy a optar tener, decisiones que ya realmente son complejas para la trama, quiero tener un mapa totalmente explorado. Quiero haber podido disfrutar bien el juego. No quiero irme con esta historia, con este calibre, terminarlo y ver que me quedó un cuarto del mapa que nunca visité. ¿Por qué? Porque nunca me pusieron una banderita de que tenía que ir para allá. Eso es lo más increíble de todo esto, que tú podés ir
a lugares, ya pasaste un pueblo y si querés te devolví, y te vas a dar cuenta que el pueblo evolucionó con la versión del tiempo. Sí, esto es lo más maravilloso, o sea, si dejaste una impresión en el pueblo, te vas, pasa el tiempo y vuelves, esa impresión puede haber ocasionado cosas positivas o negativas, puede ser que la gente te quiera o no te quiera. O sea, es que el nivel de complejidad es tan grande, yo creo que tienen que jugarlo para entenderme, esa es la verdad, tienen que jugarlo. Wow, ¿qué más decirles al respecto de todo esto? No, ya no tengo mucha más labia. Oye, hoy día hemos hablado mucho de mucho. Wow, ya son más de las 5 de la mañana, ya está amaneciendo. Este ha sido un podcast bastante extraño y que creo que tuvo bloques, que partimos hablando de una queja contra el sistema, después hablando un poco de cine y terminando hablando un poco de RPG, de esta percepción de los RPGs al respecto de mi vida. Siempre me quedo con la sensación que quedan cosas por hablar. Digo, como a mí me gusta mucho hablar los temas al respecto de mi experiencia de vida, siempre cuando uno empieza a recordar cosas con el tiempo recuerda más, entonces las perdí y las dejé en el tintero. Pero bueno, espero que les haya gustado este podcast número 6, si es que no me equivoco. Un podcast, como les dije, bastante extraño, más largo de lo normal. Si me voy a Curicó este fin de semana voy a grabar un podcast más especial que no ni les digo de qué se va a tratar. Yo creo que eso no va a tener guión porque a esta altura no tengo guión. Va a ser una mesa de conversación con Maxine, al cual un gran amigo que nos ve hace mucho tiempo. Y lo voy a estar compartiendo la otra semana. Así que, bueno, para ir cerrando ya al respecto, si se han dado cuenta, el contenido del canal ha estado bastante parado en lo que respecta a videojuegos. Tenía varios videos, reviews de videojuegos que detuve porque encontré la fórmula de cómo vamos a jugar videojuegos. Estaba cayendo en el mal, que es el mal que siempre he dicho que no quiero hacer. No quiero hacer lo que hacen los demás. Y hacer un review de un videojuego o un gameplay es como lo que... O sea, seamos realistas, hay canales que ya lo han hecho, se juegan los juegos completos o que tienen muchos más seguidores y ustedes van a poder disfrutar mucho más el gameplay. Así que yo voy a empezar a hacer esos gameplay, que en el fondo no van a ser gameplay, de una forma bastante distinta. Voy a llevarlos a recorrer el mundo, a recorrerlo de forma distinta, a ver los juegos de forma distinta, de saber un poquito más de ello. Y es un contenido que estoy preparando nuevo y que lo van a empezar a ver, yo creo que la semana que subsigue o la subsiguiente a lo que vuelve a Curicó, ya porque estoy preparando guiones ahí, estoy haciendo un contenido para que sea bastante distinto y atractivo y que sea único, porque la verdad estoy tratando de buscar cosas únicas para el canal. Lo que sí no voy a dejar de lado es el tema retro. Ya el tema retro es algo que me gusta bastante. Hace poco desempolvé el Play 1, desempolvé la Dreamcast y estoy viendo el tema de las capturas porque tengo capturadoras antiguas. Y hay juegos que sí quiero compartir con ustedes, hay juegos retro que son muy exquisitos que hay que volver a tomar. Hay una necesidad hoy en día entre los jugadores de volver a jugar juegos de verdad. Eso no quiere decir que lo que esté saliendo sea malo, no, para nada, para nada. Así que me despido por ahora, agradezco a todos ustedes, Aves Nocturnas, por haber compartido, por haber llegado hasta el final de este podcast, que a lo mejor puede haberles resultado un poco tedioso, largo, no lo sé. Espero les haya gustado. Como saben, soy Nitsuga. Espero que pasen... Bueno, ustedes ya se van a levantar en un rato más. Yo no sé qué voy a alcanzar a dormir hoy día, pero bueno, fue un placer haber grabado este nuevo podcast. Espero les haya gustado. Descansen la hora y tanto que les queda de sueño. Y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Que descansen. Chao. Y así este hombre sencillo obtuvo la prueba de que no estamos solos en el universo. Soy Leonard Nimoy. Buenas noches. Señor Nimoy, quedan 10 minutos. Bueno, voy por algo que dejé en el auto. Creo que no va a regresar.